El día que crucé esa puerta con mi maleta, mi suegra me miró como se mira a alguien que no piensa dejar entrar de verdad. Sonrió despacio, de arriba abajo, y soltó la frase que convirtió mi boda en una condena. Aquí se vive bajo mis reglas. No hubo abrazo, no hubo bienvenida. Ni siquiera me miró como a la esposa de su hijo, sino como a una intrusa tolerada por error. Mi marido bajó la cabeza y no dijo nada. En ese instante quise convencerme de que solo era incomodidad, que el tiempo suavizaría las cosas, que una mujer no podía odiarte tanto sin motivo. Me equivoqué. Esa misma noche entendí que yo no había llegado a una casa. Había entrado a un territorio enemigo, y lo peor de todo era que, sin saberlo aún, también había entrado al lugar donde me esperaba la verdad que iba a destruirla. Desde el primer día, mi suegra convirtió cada rincón en una prueba. Si cocinaba, decía que la comida estaba mal hecha. Si limpiaba, encontraba polvo donde no lo había. Si ordenaba algo, ella lo cambiaba de sitio solo para acusarme después de desordenada. Si me sentaba en la sala, me recordaba, con una calma venenosa, que esa no era mi casa. Lo decía delante de visitas, delante de vecinos, delante de familiares y, lo que más me dolía, delante de su propio hijo, como si quisiera dejar claro una y otra vez que yo allí no tenía voz, ni sitio, ni valor. Pero lo que más me rompía no era solo su crueldad, era el silencio de él, siempre el silencio de él. Una tarde, después de verme callar otra humillación frente a todos, se acercó lo suficiente para que nadie más la oyera y me dijo: «No olvides nunca que todo esto es mío». En ese momento apreté, dentro de mi bolso, una vieja llave que llevaba escondida desde el día de mi boda. Nadie lo notó. Nadie podía imaginar que, mientras ella me enterraba con sus palabras, esa pequeña llave seguía latiendo en mi mano como una promesa oscura. Después de aquella tarde, dejó de disimular. Ya no eran comentarios sueltos, eran rituales calculados para desgastarme. Servía la cena para todos menos para mí, y si alguien preguntaba, respondía con una sonrisa fría: «Que aprenda primero a merecer su lugar». Tiraba mis cosas, criticaba mi ropa, abría la puerta de nuestra habitación sin tocar, revisaba con la vista mis cajones, mis bolsas, mis movimientos. Una noche encontró unas fotos mías con mi familia sobre una repisa del salón y las tiró a la basura porque, según ella, arruinaban la estética de la casa. Otra vez movió mis zapatos y luego me llamó descuidada delante de una vecina. Otra más se quejó de mi forma de respirar, de caminar, de poner la mesa, de cerrar una puerta. Todo en mí le molestaba porque no soportaba que yo existiera allí. Yo intentaba no llorar delante de nadie. Esperaba a encerrarme en el baño, abría el grifo para que el agua tapara el sonido y soltaba allí todo lo que me iba rompiendo por dentro. Mientras tanto, mi marido siempre tenía la misma respuesta: paciencia. Que su madre era así, que no quería problemas, que no era buen momento. Paciencia mientras yo me iba apagando dentro de esas paredes. Paciencia mientras una mujer me borraba poco a poco de mi propia vida. Una noche, después de recoger de la basura los marcos rotos de mis fotos, me quedé sola en la habitación mirando la maleta con la que había llegado meses atrás. Entonces volví a recordar la llave, y no solo la llave, también la carpeta que seguía escondida en el doble fondo, intacta desde el día de la boda. Nunca la había abierto, nunca me atreví, porque aquella tarde antes de casarme, la abuela de mi marido me llamó a solas y me hizo prometer algo que en ese momento me pareció extraño, incluso exagerado.
Habrá personas en esta familia que intentarán hacerte sentir pequeña, me dijo con esa voz firme de las mujeres que no hablan por hablar. Cuando llegue el día en que ya no puedas más, abre esto, no antes, solo cuando entiendas quién es realmente cada uno. Luego puso la llave en mi mano, me entregó un sobre y una carpeta color crema y me hizo jurar que no diría nada hasta que llegara el momento correcto. Yo pensé que se trataba de un recuerdo, de una carta sentimental, de una manía de mujer mayor. Nunca imaginé que esa promesa iba a convertirse en la frontera entre mi humillación y su caída. Esa noche esperé a que todos se durmieran. Escuché el último ruido de platos en la cocina, el cierre de la puerta de la habitación de mi suegra, los pasos de mi marido apagándose en el pasillo. Cuando por fin la casa quedó en silencio, saqué la maleta de debajo de la cama, abrí el doble fondo con manos temblorosas y encontré lo que había permanecido allí, esperándome, como si supiera que tarde o temprano yo iba a necesitarlo. Estaban la llave antigua, la carpeta color crema y un sobre amarillento con la firma de la abuela. Lo abrí por primera vez. Dentro había una carta escrita a mano, una copia de unas escrituras y una nota breve con una fecha marcada con precisión. Bastaron las primeras líneas para dejarme sin aire. No era un recuerdo familiar, no era un gesto afectuoso, era una verdad enterrada durante años, una verdad legal, concreta, sellada. Y esa verdad estaba unida de manera directa a la casa donde mi suegra me humillaba cada día como si fuera su trono. Volví a leer la carta una vez, luego otra y una tercera. Busqué un error, una confusión, una interpretación equivocada, algo que desmintiera lo que tenía delante, pero no había nada que desmentir. Cada palabra parecía escrita para ese preciso momento. La abuela no había dejado nada al azar, lo había previsto todo. Había observado, entendido y decidido mucho antes de morir. La casa no pertenecía a quien mi suegra decía. El poder no estaba donde ella lo exhibía. Y lo más inquietante no era solo descubrirlo, sino comprender que alguien más dentro de esa familia había debido saberlo desde antes. Esa idea se me clavó como una aguja. Porque si yo acababa de enterarme, entonces había dos opciones. O todos habían vivido engañados, o alguien me había dejado sufrir sabiendo perfectamente la verdad. A la mañana siguiente, bajé a desayunar con la carpeta escondida entre la ropa. Mi suegra estaba en la cocina, sirviendo café con esa seguridad de reina intocable que tanto disfrutaba mostrar. Apenas me vio, volvió a lanzar una de sus frases favoritas. Hay personas que nunca entienden cuál es su lugar, pero esa vez no me quebré por dentro. Esa vez la miré de frente y por primera vez, en lugar de sentirme pequeña, sentí otra cosa, una calma fría que me dio miedo hasta yo ¿dónde está a mí? Ella lo notó. Lo vi en el gesto breve con el que dejó la taza sobre la mesa. Fue un segundo, apenas un temblor en la mirada, pero bastó. Por primera vez, la mujer que me había hecho vivir encogida pareció incómoda. Fue entonces cuando entendí que el miedo cambia de dueño antes incluso de que se digan las palabras. No quise actuar de inmediato. Necesitaba confirmar que aquello era real, que no estaba sosteniendo una ilusión nacida de mi desesperación. Así que esa misma tarde esperé a que mi marido saliera al trabajo y fui al único lugar donde podían decirme la verdad sin máscaras, la notaría que aparecía en la copia de las escrituras. Entré con el corazón golpeándome el pecho y la carpeta apretada contra el cuerpo. El empleado revisó los documentos, pidió mi identificación, consultó unos archivos, hizo una llamada breve
y desapareció durante unos minutos que me parecieron una eternidad. Cuando volvió, su expresión no dejaba espacio para la duda. Todo era auténtico, todo. Pero lo que terminó de romperme no fue escuchar que los papeles eran reales. Fue entender la cláusula final que yo no había comprendido del todo al leer la carta. La abuela no había dejado la casa a su hija, tampoco a su nieto. La había dejado a mi nombre desde antes de la boda, bajo una condición precisa: que yo decidiera cuándo hacerlo público, para descubrir quién me quería de verdad y quién solo respetaba el poder cuando le convenía. Mi nombre estaba allí. Mi derecho estaba allí. Mi verdad había estado allí todo el tiempo, mientras yo pedía permiso para respirar dentro de mis propios pasillos. Salí de la notaría sintiendo que el suelo se movía bajo mis pies. Durante meses me habían tratado como a una extraña en una casa que, en silencio, ya era mía. Mi suegra me había humillado en mi propia cocina. Me había expulsado de mis propios espacios. Me había hecho sentir una invitada donde ella nunca tuvo el control que fingía tener. Pero mientras caminaba con la carpeta apretada contra el pecho, el golpe más duro no era ese, era otro. Si la abuela había diseñado todo con tanta precisión, si los documentos existían, si la notaría los confirmaba, entonces alguien había ocultado la verdad a propósito. Alguien había permitido que la mentira creciera, y no dejaba de oír dentro de mi cabeza una sola pregunta: ¿mi marido también lo sabía? Cuando volví a casa, el ambiente era extraño. Mi suegra estaba en la sala hablando en voz baja por teléfono y colgó en cuanto me vio cruzar la puerta. Mi marido levantó la mirada desde el comedor con una tensión rara, como si hubiera pasado el día esperando una tormenta que aún no sabía de dónde venía. Nadie dijo nada, pero el silencio ya no era costumbre, era miedo. En la cena, mi suegra empezó a lanzar indirectas más filosas que nunca. Habló de mujeres ambiciosas, de personas capaces de manipular a los ancianos, de intrusas que se acercaban por interés. Lo dijo mirándome fijamente, tanteando cuánto sabía yo. Mi marido intentó cambiar de tema demasiado rápido, demasiado nervioso, y allí lo entendí. Ella aún no conocía toda la verdad, pero presentía que algo se había movido, y él sabía mucho más de lo que fingía. Lo que vino después fue una maniobra de guerra. En pocas horas apareció una cuñada sin avisar, luego un tío, después una vecina íntima de la familia. De pronto, la casa se llenó de murmullos, opiniones, frases envenenadas sobre gratitud, respeto y no morder la mano que te da techo. Mi suegra estaba reuniendo a su gente antes de que yo hablara. Quería dejar instalada su versión antes de que yo tuviera tiempo de abrir la boca. Quería rodearse de testigos para convertirme una vez más en la interesada, en la mala, en la mujer que no supo agradecer. Era astuta. Había vivido años sosteniendo una corona que no le pertenecía y no pensaba soltarla sin pelear. Pero esta vez yo tenía algo que ella no podía aplastar con gritos. Tenía la verdad y la llevaba en el bolso. Mi marido se puso de pie en medio de aquel salón lleno de miradas y dijo, con una voz más baja de lo normal: tenemos que hablar antes de que esto llegue demasiado lejos. Nadie entendió del todo lo que significaba esa frase. Yo sí. No era la voz de un hombre sorprendido. Era la voz de alguien que sabía exactamente lo que estaba a punto de explotar. Lo seguí hasta la cocina, cerré la puerta y lo miré por primera vez sin temblar. No hizo falta que sacara la carpeta. En cuanto vio mi cara, supo que yo ya había descubierto una parte. Y entonces
confesó lo que terminó de destruir lo poco que quedaba de mi confianza. Sí, lo sabía. Sabía desde antes de casarnos que la casa no estaba a nombre de su madre. Su abuela se lo había contado todo antes de morir. Le había dicho que, llegado el momento, la propiedad pasaría legalmente a mis manos. Pero él me pidió tiempo. Dijo que quería evitar un escándalo, que su madre no lo soportaría, que pensó que podría controlar la situación, que esperaba resolverlo más adelante. Más adelante, mientras yo era la que soportaba el desprecio, mientras yo era la que lloraba en el baño, mientras yo era la que se rompía para no incomodar a nadie. Lo miré sin reconocerlo. Ya no estaba viendo a un hombre débil, estaba viendo a un cómplice. No solo había permitido cada humillación, había protegido la mentira, pero todavía faltaba algo peor. Antes de que pudiera seguir justificándose, soltó otra verdad que me heló la sangre. Su madre llevaba tiempo intentando vender la casa en secreto. Después de la muerte de la abuela, había buscado los documentos sin encontrarlos y, al no hallarlos, se convenció de que nadie podría demostrar lo contrario. Por eso se comportaba como dueña absoluta. Por eso estaba más agresiva últimamente. Por eso había empezado a mover papeles, a hacer llamadas, a tantear compradores sin levantar sospechas. En ese instante comprendí que aquello ya no era solo una cuestión de orgullo o justicia emocional. Se trataba de impedir que me robaran con toda frialdad lo que era legalmente mío. Respiré hondo, apreté la carpeta contra el pecho y volví al salón con una serenidad que no me había visto nadie desde que llegué a esa casa. Las conversaciones se apagaron poco a poco. Mi suegra seguía sentada en el centro, rodeada de su pequeña corte, con esa expresión de superioridad que tantas veces me había hecho sentir invisible. Pero esa noche algo había cambiado de manera irreversible. Por primera vez, yo no entré como la mujer humillada de siempre. Entré como alguien que ya no tenía miedo, y cuando una víctima deja de tener miedo, el verdugo empieza a caerse aunque todavía siga sentado. Ella fue la primera en atacar. Dijo que yo estaba provocando un drama, que quería dividir a la familia, que seguramente había llenado la cabeza de su hijo con mentiras. Yo la dejé hablar. La dejé usar una última vez el tono con el que llevaba meses aplastándome. Luego saqué las escrituras, la carta de la abuela y la certificación de la notaría. Las puse sobre la mesa, justo delante de todos. Nadie habló. El aire mismo pareció detenerse. Mi suegra frunció el ceño, tomó los papeles con desprecio y empezó a leer. Vi cómo el color se le iba borrando del rostro a medida que avanzaba. Sus manos comenzaron a temblar. Sus ojos buscaron a su hijo, desesperados, como si todavía esperara una negación, una salida, una mentira más que la salvara. Pero él no dijo nada. Bajó la mirada. Y ese silencio fue la sentencia que la partió en dos delante de todos. Entonces la miré a los ojos y le dije, sin gritar, sin llorar, con una calma mucho más dura que cualquier insulto: todo este tiempo me humillaste en la única casa en la que nunca fuiste la dueña. La habitación entera quedó congelada. Mi cuñada apartó la silla con un golpe seco. El tío se quedó inmóvil. La vecina se llevó una mano a la boca. En apenas unos segundos, el poder cambió de lado. Ya no era yo la intrusa a la que podían aplastar con frases sobre gratitud. Ahora era ella la mujer atrapada dentro de su propia mentira, expuesta delante de todos, sin autoridad, sin máscara y sin salida. La misma sala donde tantas veces me había señalado se convirtió en el escenario de su caída. Y lo más devastador para ella no era perder una discusión,
era perder al mismo tiempo el control, la imagen y el miedo que durante meses me había obligado a cargar. Mi suegra dejó caer los papeles sobre la mesa como si le quemaran las manos. Quiso hablar, pero la voz no le salió al principio. Miró a uno, miró a otro, buscando a alguien que la defendiera, que la rescatara de aquella vergüenza, pero nadie se movió. Entonces empezó a llorar. No con arrepentimiento, con rabia. Dijo que esa casa le pertenecía por derecho moral, que había cuidado esas paredes durante años, que nadie podía arrebatarle lo que sentía suyo. Pero cada palabra sonaba más hueca que la anterior. Mi cuñada la miraba sin saber dónde meterse. El tío evitaba cruzarse con mis ojos. Incluso la vecina, que siempre asentía a todo, dio un paso atrás, como si no quisiera quedar pegada a esa mentira. Mi marido seguía inmóvil, destruido por su propia cobardía, sabiendo que el silencio con el que intentó sostenerlo todo había terminado aplastándolo a él también. Ella intentó volverse contra mí una última vez. Me llamó calculadora, fría, interesada. Dijo que había esperado el momento perfecto para humillarla delante de todos. Y fue entonces cuando por fin le respondí con algo que llevaba meses clavado en el pecho. No te estoy humillando, solo te estoy dejando sentir por unos minutos lo que me hiciste vivir todos los días. Después de eso, se sentó despacio, derrotada, con la mirada rota y el orgullo hecho pedazos. Y en aquel silencio espeso entendí algo que me devolvió una paz extraña. La verdad no siempre grita. A veces solo se sienta en medio de una mesa y deja que cada quien se vea en ella. Miré alrededor de la sala y sentí por primera vez en mucho tiempo que podía respirar. No porque disfrutara verla caer, no porque el derrumbe de mi marido me diera consuelo, sino porque al fin todo estaba en su lugar. La mentira se había terminado. El peso que yo había llevado sola ya no me pertenecía solo a mí. Ahora estaba repartido entre todos los que callaron, los que miraron hacia otro lado, los que prefirieron proteger una falsa autoridad antes que defender a quien estaba siendo destruida delante de sus ojos. Tomé los documentos, los guardé con calma y dije que no iba a echar a nadie esa misma noche. No quería convertir la verdad en venganza, pero sí dejé algo claro. Desde ese instante, las reglas habían cambiado. Ya no iba a tolerar ni un insulto más, ni una decisión tomada a mis espaldas, ni una sola falta de respeto dentro de esa casa. Ese lugar dejaría de ser un trono de abuso para convertirse, por fin, en un hogar donde solo podría quedarse quien supiera vivir con dignidad. Mi suegra levantó la vista como si todavía quisiera rogar, discutir o manipular una vez más, pero ya era tarde. Porque el verdadero castigo no era perder el control de la casa, era comprender que durante todo ese tiempo había destruido con sus propias manos la única oportunidad que tenía de conservar una familia. Y mientras todos seguían callados, entendí también que la herencia más valiosa que me había dejado la abuela no era solo una propiedad, era una prueba brutal, exacta, imposible de discutir, sobre quién era cada uno cuando el poder cambiaba de lado. A la mañana siguiente reuní a mi marido y a mi suegra en la sala por última vez. No levanté la voz, no me hizo falta. Les dije que había tomado una decisión. Mi suegra tenía 30 días para marcharse y mi marido tendría que elegir si quería seguir siendo un hijo obediente, capaz de sacrificar a su esposa para no incomodar a su madre, o si alguna vez pensaba convertirse en un hombre digno de confianza. Él intentó pedirme otra oportunidad. Habló de miedo, de errores, de presión, de confusión.
pero ya no había nada que explicar. El amor puede sobrevivir a muchas cosas, a la pobreza, al dolor, a los cambios, incluso a algunas heridas, pero rara vez sobrevive a la cobardía repetida. Y mucho menos cuando esa cobardía te obliga a sufrir mientras el otro mira hacia otro lado. Mi suegra no gritó esa vez, no insultó, no amenazó. Solo me miró con una mezcla de rencor y derrota, como si por fin entendiera que había perdido mucho más que una casa. Había perdido el personaje que sostuvo durante años. Había perdido la autoridad con la que me aplastó. Y sobre todo, había perdido el lugar que ella misma destruyó dentro de su propia familia. Un mes después se fue. Y mi marido también, porque yo ya no quería compartir mi vida con alguien que me vio romperme en silencio y aún así eligió proteger la comodidad de su mentira. Tiempo después, mandé cambiar las cerraduras, abrí las ventanas y dejé entrar la luz como si la casa también necesitara respirar después de tanta falsedad. Caminé por esos pasillos sin miedo, sin permiso, sin sentirme pequeña por primera vez desde que crucé aquella puerta con mi maleta. Y entonces entendí algo que ya nunca voy a olvidar. Hay humillaciones que parecen el final de tu dignidad, cuando en realidad son el principio de tu justicia. Lo más increíble no fue descubrir que la abuela me había dejado una casa. Lo más increíble fue descubrir que al hacerlo, también me había dejado una última lección. Nunca agaches la cabeza delante de quien solo te respeta cuando cree tener poder sobre ti.